7 de la mañana, 32 minutos. Le damos la bienvenida al señor intendente Jaime Vélez, que cada 8 días nos acompaña con interesantes e importantes temas para acompañarse e informarse. Jaime, buenos días, ¿cómo está? Y bienvenido a la Radio Policía. Julia, muy buenos días para todos los oyentes, buenos días. Contento nuevamente de retomar este programa para proteger la niñez, la adolescencia y también para garantizar muchos de los derechos de las personas y resolver dudas que se generan día a día en materia de legislación nacional e internacional. Tenemos además como invitada muy especial a la doctora Marcela Barreto Basto. Ella es psicóloga jurídica forense y estará hoy con nosotros hablando también de un importante tema. Doctora, buenos días y bienvenida a la Radio Policía. Gracias, Juliet, por la invitación. Bueno, y tenemos al doctor Julián Coecha. Él es psicólogo. Hace 8 días tuvimos un tema bien importante que tenía que ver con violencia de género y pues nos sirvió de muchísimo todo lo que hablamos con la doctora Marcela Barreto, con el doctor Julián. Doctor, buenos días y bienvenido a la Radio Policía. Muy buenos días y muchísimas gracias por nuevamente hacernos la invitación. Bueno, Jaime, vamos a estar hablando hoy precisamente de todo lo que tiene que ver con la población LGBTIQ. ¿Qué podemos decir de este tema, Jaime? Claro, Julie, de hecho también la misma comunidad nos pedía por las redes sociales que diéramos continuidad a todo el tema de género y todo este tema de las violencias contra la dignidad y la integridad de las personas. Por eso hoy queremos manejar también este tema tan importante con los doctores psicólogos que encuentran el día de hoy aquí, porque queremos ampliar todo el conocimiento que le podamos brindar a las personas y que se resuelvan todas las dudas, que las personas queden tranquilas y que sepan que hay personas apoyándolos en todo momento, no importa su identidad o orientación sexual. Bueno, doctora Marcela, ¿podemos hablar un poquito de la identidad de género, el sexo y la orientación? Sí, Julie, realmente hablar de estas características que puede tener el ser humano, como es diferenciar qué es sexo, qué es identidad de género, cuáles son las diferentes formas como nosotros expresamos la orientación sexual. Esto viene con un boom que se ha venido dando hace más de 3 décadas, ya que la homosexualidad en un inicio se consideró como una enfermedad. Se consideraba como una enfermedad mental, se consideraba como una posesión demoníaca que tenían algunas personas y bueno, hace 30 años atrás pues se creía de que esto se solucionaba con terapias o se creía que eso se solucionaba con llevar a las personas a la iglesia o con hacer algún tipo de ritos frente a la homosexualidad. De por sí, en la Asociación Americana de Psicología, el APA, en 1973 retiró este concepto de homosexualidad como enfermedad mental y ya todos sabemos y ya tenemos el conocimiento. De por sí nuestro manual de diagnósticos DSM-5, en su 3ª edición, salió el concepto de homosexualidad como enfermedad mental. Entonces es importante que empecemos a conocer un poquito de la historia, porque no es la persona rara, no es la persona que no se identifica con ninguno de los géneros o que tiene alguna posesión demoníaca o que esta persona no se explica su comportamiento. Hay explicaciones para las cuales nosotros podemos brindar ciertas orientaciones y tendemos a confundir aún los conceptos, ¿sí? El sexo biológico es con lo que nacemos, ¿sí? Con esa carga cromosomática, con las hormonas. Como nosotros desde el nacimiento nos formamos anatómicamente hablando, ¿sí? Hablamos de que el sexo nos lo asignan según a los niños que tienen pene y a las niñas que tienen vagina, ¿sí? El género nos lo identifican a nosotros como nosotros nos sentimos frente a ese rasgo sexológico que tenemos. El género o la identidad de género se va dando según cómo te sentís, si te sentís hombre o te sentís mujer. Si tú te sientes hombre y hablando biológicamente eres un hombre, pues tu identidad de género va acorde con tu sexo biológico, por decirlo así. Pero si tú eres hombre y te identificas con el género femenino, eso es lo que llamamos identificación de género, ¿sí? Que biológicamente eres un hombre, pero te identificas con los roles, los comportamientos femeninos. Binariamente solamente tenemos estas 2 opciones, o somos femeninos o somos masculinos. Otro concepto que nosotros debemos de
de clarificar es la expresión de género. Muchas veces creemos de que las mujeres siempre deben de vestir de rosa y los hombres siempre deben de vestir de azul. Esa expresión de género, según el tipo de condición que las personas identifiquen con sus roles, se pueden dar en expresiones de peinados, en expresiones de vestimenta, en cómo nos comportamos frente a la identificación que tengo con el género. Y para hablar de estos conceptos básicos, tendríamos que dar claridad cómo se da la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad y lo que tenemos actualmente, personas que son intersexuales, personas que tienen biológicamente características cromosomáticas, anatómicamente pueden tener pene y pueden tener senos, los mal llamados anteriormente hermafroditas, y tenemos las personas que son binarios y no binarios, los que no se identifican ni con la masculinidad ni con la feminidad, y los asexuales que definitivamente no es que no sientan amor por otras personas, sino que frente a la sexualidad lo tienen como aparte, ¿sí? Dentro de la comunidad LGTBIQ tenemos, cada día la comunidad va aumentando como las siglas que la van conformando. Sí, porque al principio se hablaba de 3, 4 siglas y ya entre más días, ¿a qué se debe esto, doctora? Porque cada día la comunidad va cogiendo más estas minorías para hacer ese tipo de representaciones. Inicialmente era LGTB, ¿sí? ¿Qué significa cada sigla? ¿Sí? Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Ahora tenemos a los intersexuales y a los queer. Queer, que mal llamado o anteriormente era una forma de llamar raro al que no se sabía qué era lo que le pasaba, ¿sí? Era como una forma despectiva de connotar a una persona por su comportamiento. El queer ahora es la persona de que no se identifica con ningún género, con ningún rol, ni expresa el género de ninguna manera, sino que él está ahí, él está como en esa diferenciación o en esa parte de que él no hace parte ni de binario ni de no binario. Y tenemos a los pansexuales, ¿sí? Los pansexuales son las personas que pueden tener relaciones afectivas, amorosas, tanto con intersexuales, transexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y de una forma en que no tiene ninguna dificultad en relacionarse con ellos. Se identifica y se puede relacionar de ese tipo de conceptos, por decirlo así. ¿Sí? 7 de la mañana, ya 40 minutos. Estamos escuchando en Medellín y Gente Bien, un programa para la infancia. Doctora, bueno, muy importante este tema que de pronto nunca se había abordado desde los estudios de la radio, policía, y pues que hacen parte precisamente del trabajo de inclusión que se viene haciendo, Jaime, desde la policía, desde el grupo de protección a la infancia y a la adolescencia, desde el grupo de derechos humanos. ¿A qué se da esta necesidad, Jaime? Bueno, la verdad para nosotros es un tema vital, tratarlo con todas las personas. Tenemos ya muchos temas donde la juventud se ha visto en casos de tendencias suicidas, inclusive a raíz de la discriminación que se ha presentado por muchos de los gremios o de los grupos en los diferentes entornos de la ciudad. Nosotros queremos hacer entornos protectores. Bien es sabido para toda la comunidad en Colombia. Hay una legislación internacional que es nuestra Carta de Derechos Humanos, que nos dice en el artículo 1 sobre la dignidad humana. Nos habla de que esta dignidad no se puede medir, pero que sí se debe respetar a todas las personas. También nos habla sobre un tema vital, y es que la Constitución, cuando acoge la ratificación de los derechos humanos, también en su artículo 13 nos consagra algo muy importante, y es la igualdad. Y la igualdad nos dice que todas las personas deben ser tratadas con los mismos derechos, todas las personas deben ser respetadas, no importa su orientación sexual, no importa su raza, su credo. Y es ahí entonces donde nosotros como institución y todas las personas estamos empezando a trabajar por esa garantía de los derechos. Te lo cuento también, Julia, porque la policía ve con preocupación ese tema con los niños y los adolescentes, y son personas que a veces no entienden qué les pasa a su cuerpo, no entienden por qué están cambiando en su forma de pensar, de vestir, y lo que reciben es un rechazo inmediato por parte de las comunidades, incluso
Hay quienes tenemos que empezar a trabajarlo también con temas de familia y docencia, porque todavía se ve esta exclusión en muchos sectores del país, a nivel también mundial. Y tenemos otro tema importante que contarles, y es que no importa quién sea, nosotros debemos catalogar como persona a los demás y aceptarla con esos roles que tiene él como humano. 7 de la mañana, 43 minutos. Estás escuchando un programa para la infancia, Radio Policía Nacional. Estamos cansados de tantos abusos y sucesos. Queremos que escuchen lo que traemos en esta canción, para que sepan de qué se trata la vida, de la protección y de lo que hacemos con el corazón. Vélez la sinfonía, de Saldarriaga, pegándole a la rima. ¿Cómo podemos decirle a todos para que entiendan que las niñas en Colombia y en el mundo se respeta? ¿Cómo podemos decirles que no queremos más daño, ni un solo niño abusado y jamás asesinado? Escuchen lo que viene con este ritmo bueno. Podría ser perreo para ganarme unos pesos. Prefiero ser más claro mirando los sucesos y proteger los niños, pues hoy están sufriendo. Víctimas de maltratos, abusos y violencia. Solo malas noticias, nadie toma conciencia. En vez de promover actos de benevolencia, escriben para dañarles a los niños la inocencia. ¿Cómo podemos decirle a todos para que entiendan que las niñas en Colombia y en el mundo se respeta? ¿Cómo podemos decirles que no queremos más daño, ni un solo niño abusado y jamás asesinado? Alquilan a sus hijos para mendicidad y otros que abandonan por irse a farrear. Hay quienes los humillan por darles la comida y no falta el que insulta, los golpea sin medida. Unos que a los colegios van disque a vender vicio y esos sí que son los peores asesinos, destruyendo la vida de los que tienen sueños. Escuchas Radio Policía. La niñez con dignidad va creciendo en la esperanza y pueden mejorar nuestra historia en el mañana. No queremos que más niños lleguen a un hospital y menos que aparezcan en medicina legal, víctimas de violencias o de vulneración. Cuidemos a los niños, se los pido por favor. Víctimas de violencia o de vulneración, cuidemos a los niños, se los pido por favor. ¿Cómo podemos decirle a todos para que entiendan que las niñas en Colombia y en el mundo se respeta? ¿Cómo podemos decirles que no queremos más daño, ni un solo niño abusado y jamás asesinado? CHD produce, Vélez la sinfonía, J. Saldarriaga, Policía Nacional de Colombia. Estás escuchando un programa para la infancia, Radio Policía Nacional. 7 de la mañana, ya 46 minutos. Estamos hablando en esta mañana con la doctora Marcela Barreto Basto. Ella es psicóloga jurídica y forense en el programa para la infancia y estamos hablando precisamente de la población LGBTIQ. Bueno, doctora, ¿por qué se ha generado o se genera tanto malestar en la comunidad cuando se empiezan a incluir estos nuevos términos, doctora? Bueno, Julie, realmente la explicación viene de parte de un desconocimiento, ¿sí? Pues a nosotros nos enseñaron y que o somos niños o somos niñas. No teníamos como esa opción de escoger diferentes roles, identificarse con otros géneros. Y eso ha generado en la sociedad en general cierto malestar. Por eso viene todo el tema de las explicaciones de las violencias y la discriminación que viene para esta comunidad, que inicialmente era una minoría y ya ahora ellos tienen un grupo consolidado, fuerte, donde han brindado ese tipo de apoyo a otras personas que no sabían cómo expresar ese género o no sabían cómo explicar esa identificación de este género, que no se identificaban con su sexo biológico, el niño que se sentía atrapado y la niña que quería ser niño. ¿Sí? Es algo que mentalmente es difícil de aceptarlo,
¿sí? Y más porque los padres no están esperando ese tipo de condiciones diferentes. No son los raros, son condiciones diferentes. Así como nosotros somos heterosexuales y tenemos atracción por el sexo opuesto, hay personas que sienten atracción por el mismo sexo biológico que tiene esta persona, y no son enfermedades mentales, no son los mal llamados raros, sino que tienen condiciones diferentes, y esa es la palabra que nosotros debemos de utilizar. Pero esto sin duda alguna ha generado diferentes discriminaciones y violencias en contra de ellos, al punto de matarlos, al punto de quemarlos, al punto de rechazarlos. Al punto de llevarlos al desespero y al suicidio, como lo mencionaba anteriormente Jaime. Total, personas que no saben qué hacer con lo que sienten, con lo que quieren expresar, y el primer rechazo, la primera signo de violencia lo reciben con sus cuidadores o en su casa. Pues ¿sí? Digamos, doctora, que de pronto no es un síntoma de locura o de que no, es que se está sintiendo así y es que de pronto está loco o tiene una enfermedad, pero sí podría de pronto ayudarnos un poquito en el proceso de darnos cuenta qué es lo que realmente queremos con un profesional en la salud mental. Pues realmente sería un apoyo interdisciplinario de trabajo con estos padres que están criando a esta persona, dándole como ese tema de esos tipos de explicaciones de lo que posiblemente puede estar pasando con su hijo o con su hija. No que lo connote como está enfermo, sino como venga, le ayudamos a construir el proceso de identidad que él quiere manifestar y que él quiere ser, ¿sí? Entonces, frente al tema de la discriminación que tenemos en la sociedad, sin duda alguna es por desconocimiento, ¿sí? O sea, no son enfermos, no son raros, son sencillamente orientaciones sexuales diferentes. Bueno, ya tenemos las 7 de la mañana, 49 minutos, y llegó el momento de escuchar al doctor Julián Coecha. Él es precisamente psicólogo y nos va a contar o nos va a explicar bueno, cuando se presentan estos casos de violencia contra estas personas, ¿cuáles son esas consecuencias a las que se están afrontando estas personas que hacen parte de estos grupos? Doctor, buenos días y bienvenido de nuevo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, para hablar de las consecuencias, ¿sí?, es importante que primero veamos la causa que lleva a que las personas de alguna manera violenten o vulneren a alguien que no es igual, ¿sí? Entonces quiero unirme a lo que decía el intendente Jaime, y es ese adolescente que empieza a conocerse pero no sabe qué está pasando, ¿sí? Y desde el desconocimiento y la falta de acompañamiento empieza a vivir conflictuado. La adolescencia es una etapa de un conflicto constante porque es un desarrollo físico en el ser humano que no va acorde con el desarrollo psicológico, ¿sí? Es decir, primero hay un desarrollo físico, por tanto termina siendo un niño atrapado en un cuerpo de adulto que no se entiende. Él no entiende qué le está pasando, y ahí viene la etapa genital, desde el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, donde él empieza a buscar esa identidad, ¿sí?, esa identidad sexual, y en ese momento es el momento donde vienen los problemas generados por la ignorancia, por el desconocimiento. ¿En qué términos? Los papás, de alguna manera, proyectamos en nuestros hijos lo que anhelamos que sean. Cuando uno tiene un hijo, uno no tiene un hijo para esperar a ver él en la vida qué va a ser, ¿sí?, sino que uno tiene un hijo pensando en que va a ser de pronto abogado, va a ser arquitecto, va a ser un médico, va a ser alguien exitoso, y ahí también va incluido en que yo tengo un hijo esperando que sea varón y conforme un hogar. De hecho, uno los empieza a proyectar de esa manera, ¿no? Si, yo quiero que sea músico, lo voy metiendo a clases de música. Yo quiero que sea niño, le compro, como decía ahora la doctora, toda su ropita de color azul. Yo quiero que sea un arquitecto, lo voy metiendo a esos semilleros como para que se vaya formando. Así es, y pasa lo mismo con la identidad de género. Yo quiero que sea un varón, ¿por qué? Porque yo tengo una esposa, lo tuvimos a él y quiero que él recree el hogar. Entonces es pura proyección lo que hace el papá, ¿sí?, que la palabra proyección nace en poner afuera algunos aspectos míos, propios, internos. Entonces desde esas proyecciones, ¿sí?, nace la ignorancia. Por ejemplo, ustedes lo pueden haber escuchado, que un papá le puede decir a un hijo: no te juntes con esa persona que es homosexual, porque de pronto terminas tú también siendo homosexual, ¿sí? Como si eso se contagiara, como si eso fuera algo que se fuera a pegar. O sea, eso es desconocimiento, es ignorancia, porque obviamente no pasa así. Pero incluso, es más, el discurso de actualidad, que es de tema de debate, es que si un hijo es adoptado por una pareja homosexual, el niño va a terminar siendo homosexual,
¿sí? Y es ahora algo que entra a debate porque si no, es que dos padres criando un niño, pues lo que van a hacer es que ese niño también sea homosexual. Y entonces desde de pronto visto desde la religión se empieza a pensar que se va a perder el modelo de familia tradicional. Y esto no es más que ignorancia al respecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, si bajo esa premisa de que un niño criado en un hogar de dos personas homosexuales va a terminar siendo homosexual, ¿por qué hay hijos creados en hogares heterosexuales que son homosexuales? ¿Sí? Entonces eso nos muestra y nos comprueba que realmente no es lo que el papá decida, ¿sí? No es lo que el hogar haga, sino lo que el niño interprete en su identidad de género, ¿sí? Entonces listo, primer punto desde el que quería partir es el desconocimiento. No saber cómo se genera la identidad sexual en un niño nos lleva a cometer este tipo de errores, de tener prejuicios, de no dejarlo juntar con otras personas porque de pronto va a terminar siendo homosexual, y entonces empezamos a ejercer somos coercitivos a la hora de pronto de permitir el libre desempeño del niño. Otro de los temas, y es por qué se llega a estos tipos de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTI, es porque en mi casa, cuando yo soy niño, me interpretan la vida. Y así como a mí me interpreten la vida, es como yo después el día de mañana me voy a enfrentar a ella, ¿sí? Les pongo un ejemplo, para que lo veamos de pronto desde otra área y lo podamos llevar. Una fobia, ¿sí? Cuando de pronto una persona desarrolla una fobia, pongámosle hacia las cucarachas, ¿sí? Es una fobia que se adquiere a través de una asociación. Cuando un niño nace, un niño no sabe qué es una cucaracha. Él nunca ha visto una cucaracha. Es más, él puede que vaya a acercársele a la cucaracha. Pero cuando la mamá ve que él se está acercando a la cucaracha y de pronto la mamá no le gusta, si la reacción es muy desmedida, va a coger a ese niño, se va a subir encima de una silla, va a gritar y va a decir, venga para acá que algo está pasando, ¿sí? Que hay una cucaracha. El niño no sabe qué es la cucaracha, él lo único que va a hacer es asociar la reacción tan desmedida de su mamá frente a esa cucaracha, frente a ese estímulo. Y entonces cuando vea una segunda vez una cucaracha, va a tener miedo simplemente por la emoción que su mamá le tradujo de ese evento, ¿sí? Por tanto, la mamá le está enseñando cómo se debe enfrentar a la vida frente a las cucarachas. Y si la reacción es muy intensa, se puede generar una fobia, ¿sí? Es una persona adulta que el día de mañana no puede ver una cucaracha porque se asusta demasiado, ¿cierto? Digámoslo así. En este sentido, ¿sí? Si lo llevamos a un tema de violencia hacia la comunidad LGBTI, como a mí se me interprete todo en la infancia, es como yo después el día de mañana voy a interpretar todo. Si el papá le dice a ese niño, como decíamos ahora, no se vaya a juntar en el colegio con una persona que sea homosexual, con ese niño que se pone ropa rosada, ¿sí? Y se lo empieza a interpretar de una manera como muy negativa, ¿sí? Muy hostil, como que eso no puede ser. ¿Qué va a interpretar ese niño cuando sea adulto? Que son personas con las que yo no me puedo relacionar, ¿sí? Y ni siquiera es un pensamiento consciente, ay no, es que decido no hacerlo, no, es automático. ¿Por qué? Porque en la infancia está instaurado que de manera automática yo debo responder así hacia las personas que se me acercan, que no son como yo, digámoslo en esos términos, ¿cierto? Entonces, en ese tema, ¿cómo se me interpreta a mí en la infancia? La relación con un otro es la forma en la cual yo el día de mañana me voy a relacionar con la gente de manera automática, ¿cierto? Pero hay solución, ¿sí? No es como que eso pasó en la infancia y ya no hay solución, ya no se puede hacer nada. Sí, obviamente, y estos espacios son para crear esa conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ese niño crece y cuando ese niño se empieza a desenvolver en un entorno, el primer problema de violencia es la violencia hacia sí mismo, ¿sí? Porque si a mí ese fue el discurso que se me dio en la relación con un otro que es diferente a mí, y en la adolescencia, como decías tú, yo empiezo a sentirme confundido, yo empiezo a sentir que mi papá decía que yo debo querer a una mujer, pero resulta que yo empiezo a sentir cierto deseo es hacia otro hombre, entonces soy el primero que me voy a agredir. Yo no puedo ser así, estoy confundido, esto no debería ser, y puede llegar incluso a temas como el suicidio o hasta un aislamiento desde la misma persona, ¿sí? El mismo niño se aísla, el mismo niño se reprime, el mismo niño se violenta, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está conflictuado entre el discurso familiar de que yo debería ser un hombre, ¿sí? Que me relacione con una mujer heterosexual, pero yo no me siento así. Yo soy el primero que me voy a agredir, ¿cierto? Ok. Después, en esa interpretación de la vida, también se mezcla un aspecto, y ustedes lo han podido ver, y tú lo nombrabas, y es el tema de la religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a interpretar la religión, y la premisa básica de toda religión es el amor por el otro, ¿sí? Es ayudar a las personas que desde la religión se consiguen como que lo necesitan, pero desde el amor.
pero la gente lo interpreta de tal manera, con un discurso tan autoritario, que la gente se considera como si fuera el dios de cada religión, y empiezan ¿qué? A juzgar, a criticar, a aislar y a condenar a las personas que no son como ellos. Entonces se hace una mala interpretación de lo que es la religión, porque la religión busca acercarse precisamente a las personas que la religión considera que lo necesitan desde el amor, y la gente lo interpreta como que los tiene que aislar y condenar ellos mismos, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Con qué pasa en la infancia, para ver de pronto por qué las personas a día de hoy están traduciendo lo que vivieron en temas de hostilidad y violencia, ¿sí? Y para ir cerrando la idea, ustedes tal vez han escuchado que se le dice a la gente homofóbica, ¿sí? Que es homofóbica, que si tú no quieres a una persona gay, por ejemplo, es porque tú llevas un gay por dentro. Sí, porque tú eres el gay, tú eres el homosexual, y por eso es que rechazas a los otros. Y tal vez lo han escuchado, que la gente dice, cuando hay una persona homofóbica, ay no, eso es que está reprimido, eso es que es usted el que lo tiene. Y ese discurso no es gratis, ¿sí? No es tan falso. No es que todo mundo le pase esto, pero hay un tipo de personas que sí viven esto. ¿Por qué? Porque en ese conflicto, como decía al comienzo, que el niño vive, porque creció en un hogar que le decía que debía ser heterosexual, y el niño empieza a confundirse bajo la norma que le instauraron. Él dice, sí, tengo que ser heterosexual. Y entonces lo que yo hago es proyectar mi conflicto interno afuera, y rechazo de la manera más hostil posible a aquella persona que es lo que yo siento que yo debería ser. Y entonces empiezo, al rechazo que yo tengo dentro, ponerlo afuera, y empiezo a rechazar, condenar, aislar, discriminar a toda aquella persona que no es como yo. Pero de alguna manera no es el problema con la persona. No tengo el problema con la persona homosexual, tengo el problema es conmigo, y trato de resolverlo en la conversación hacia ella, trato de resolverlo en la relación hacia ella. Entonces en esa proyección es donde vamos a ver muy evidente que muchas personas en algunos momentos viven en constante conflicto consigo mismo y proyectan ese conflicto hacia los demás. ¿Por qué se ve? Porque se ve que son hostilidades, se ve que son relaciones muy agresivas, pero sin ningún sustento, sin ninguna base. Nadie les ha hecho nada, ¿sí? Nadie los ha vulnerado. Una persona homosexual nunca se ha propasado con ellos, pero tienen una rabia desmedida, sin argumentos, pero nacen eso, aunque es un conflicto interno que estoy proyectando afuera. Entonces son muchas causas por las cuales se llega a este tema de la discriminación, ¿sí? Son muchas causas, cada persona de pronto vive una distinta, ¿sí? Incluso hay personas que de pronto están confundidas y ellos mismos son los que se agreden. Y esas causas obviamente nos van a llevar a unas consecuencias, que era tu pregunta inicial, las consecuencias de esto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa situación? Que en el momento en el que yo me aíslo, en el momento en el que se me sembró a mí un discurso de que lo que yo estoy haciendo está mal hecho, yo mismo soy el que me etiqueto. Y a la sociedad le encantan las etiquetas, y tenemos que tratar de definir a todas las personas, tenemos que encajarlos en algo, y si yo no lo encasillo en algo, si yo no logro ponerle una etiqueta, me cuesta, me choca. De hecho, por eso lo de las minorías que hablábamos antes, que cada vez se han ido adquiriendo más letras en estas siglas. ¿Por qué? Porque yo necesito etiquetar a la gente, porque si yo lo etiqueto lo puedo rechazar si a mí no me gusta, si no es como yo lo rechazo. Entonces las consecuencias terminan siendo muy tristes en estos términos, como decías tú, porque la tristeza que genera sentirte aislado, ¿sí? Somos seres sociales por naturaleza. El tú mismo aislarte o que otros te aíslen empieza a generar tristeza. Esta tristeza nos empieza a llevar a una rabia, ¿sí? Una rabia contra la sociedad, que puede ser expresada de múltiples formas. Esa rabia puede ser conmigo mismo, cuando yo me agredo, empiezo a autolesionarme, porque el conflicto que yo vivo, que no logro resolver, que me afecta tanto, es un conflicto psíquico. Y ese dolor psíquico yo necesito interpretarlo, y como psíquicamente no tengo los recursos para interpretarlo, por ejemplo empieza el tema del cutting, me corto, porque al sentir el corte, ese dolor físico lo traduzco en dolor físico, el psíquico a físico, y entonces ahí siento cierta paz. ¿Por qué? Porque lo siento en la piel. Entonces en ese sentido, la rabia puede ser proyectada hacia uno mismo o hacia afuera, ¿sí? Hay personas que ustedes pueden ver que si tú le hablas a alguien que es de pronto de la comunidad LGBTI, tú puedes ver que hay personas que son muy hostiles y hablan de una vez de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a que todo el mundo los ataca. Exactamente. Es como una manera de defenderse. Viven en ese constante conflicto consigo mismos y con la sociedad que no los acepta, ¿sí? Por las causas que hablamos. Entonces, que mantienen a la defensiva, y eso empieza a generar cada vez una brecha más grande. Entonces aquí lo que hay que hacer para poder generar conciencia y buscar solución es empezar a educar frente a todo este tipo de cosas, ¿sí? Digamos que el padre de hoy en día, ya adulto,
Es un poco difícil quitarle esa idea de la cabeza por tradición, por religión, ¿sí? Por la formación que tuvo, pero a los niños de hoy en día sí los podemos educar frente al respeto, iniciando por ahí. Usted tiene que aprender a respetar las diferencias individuales. Si usted no aprende a respetar que el otro es diferente a usted, el día de mañana puede que usted sea la persona que se sienta diferente y entonces usted mismo va a empezar a agredirse, ¿sí? Número 1. Número 2, usted mismo va a empezar a ser hostil contra el entorno. ¿Por qué? Porque sabe que desde ahí, desde esa diferencia, a usted lo van a vulnerar. Entonces, si no empezamos con esa psicoeducación desde la infancia, nunca vamos a lograr resolver los conflictos que a día de hoy estamos viviendo con estas relaciones con la comunidad LGBTI. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con este importante tema. Jaime, recordamos a los oyentes las líneas que tenemos para denunciar situaciones o casos que tienen que ver con el maltrato infantil. Claro que sí, Juliet, le recordamos a toda la comunidad que tenemos nuestra línea 123, por parte de la alcaldía también el 123 social, tenemos nuestra línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero también me gustaría, Juliet, que de pronto los doctores aquí también nos comentaran unas líneas donde ellos puedan seguir como recibiendo ese apoyo, porque no queremos que las personas se sientan solas, queremos que se sientan acompañadas en todo momento. La idea de estos procesos también es que la gente pueda seguir recibiendo la información y ampliar muchos de los contextos, porque me imagino que esto genera muchas dudas en muchas personas que de pronto se encuentran en estos momentos en esa condición de pensar quién soy, y una orientación a tiempo puede ser vital. Entonces, doctores, me gustaría que ustedes... Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Derecho y Psicología Forense. La línea de atención es 321-396-4340 y el correo electrónico es serviciopsicológicoforense@gmail.com. Por medio de estos canales pueden tener contacto conmigo. ¿Y el doctor Julián? Bueno, pues como mi apellido es algo particular, me pueden encontrar en todo lugar, en Instagram, Facebook, YouTube, ¿sí? Como Julián Coecha. De hecho, este programa va a quedar publicado en tu canal de YouTube el día de hoy. Así es, así es. Queremos que estos espacios puedan servir para que las personas que no pudieron hacer parte de él, lo puedan después ver, puedan ver el contenido, puedan empezar a generar conciencia y obviamente todas las dudas que tengan ahí por las redes sociales, Julián Coecha, o por WhatsApp, podemos empezar a trabajar este tipo de temas. El WhatsApp sería 320-398-0129. Julián, les quería decir algo más a toda la comunidad. Pueden buscar un decreto que es el 410 del 1 de marzo del 2018. Este decreto lo hace el Ministerio del Interior y recopila toda la normatividad nacional e internacional para la protección y garantía de los derechos de toda la población, para el concepto de igualdad y la no discriminación. Ahí está toda la normatividad en materia penal, administrativa, civil, y pueden orientarse de una mejor manera también las instituciones. Recuerden que aquí en Medellín tenemos la oficina de Por Mis Derechos, por ahí por la Sala de Velación Villanueva, y tenemos también la Secretaría de Inclusión Social. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida siempre a la Radio Policía. Gracias a ustedes por la invitación. Radio Policía Nacional 96.4 presentó un programa para la infancia.